Buen día, demos comienzo a nuestro culto de adoración. Dice en el Salmo 97, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites iniciar una semana más, porque estamos bien, porque sabemos que si seguimos aquí es porque tú así lo has querido y queremos agradecerte tus bendiciones, Señor. Queremos reconocer tu bondad y queremos exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice ahora en el Salmo 57, versículos del 7 al 11. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ahora vamos a tener una oración dándole gracias a nuestro Dios por sus bendiciones, y también si tiene alguna petición, hermano o hermana, también es tiempo para presentársela al Señor. Oremos. Padre Celestial, queremos nuevamente darte las gracias por la oportunidad que nos das de recurrir a ti por medio de la oración. Gracias, Señor, por esta libertad que nos das de poder hablarte y gracias también por la seguridad que nos das de que tú nos escuchas. Queremos agradecerte cada una de las bendiciones recibidas esta semana. Gracias, Señor, por la salud, gracias por el sustento, gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, porque estás al pendiente de nosotros. Queremos agradecerte cada una de tus bondades, mi Señor. De la misma manera, queremos pedirte por las peticiones que tengamos en nuestros corazones, Señor, ante ti. Te pedimos que tú nos des la respuesta o la solución perfecta, que podamos ser dóciles a tu voluntad, que podamos escuchar tu voz y también siempre aceptar lo que tú deseas. Te agradecemos tus bendiciones y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ahora abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y leeremos del versículo 8 al 20. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es tiempo de escuchar el mensaje de este domingo. Hermanos, el Señor les bendiga en este domingo 11 de abril. Le damos gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. Y en este domingo, muy especial, como todos los domingos, días del Señor, celebremos a nuestro Dios juntos. El día de hoy terminamos con nuestra serie que hemos titulado Marcos, discípulos de Cristo. El texto lema que nos fue guiando durante todo este trayecto, Marcos 1:17, que al texto dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, en esta hora te damos muchas gracias, porque eres un Dios todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia y verdad para con nosotros, y aún para aquellos que aún no te conocen. Señor, queremos honrarte y glorificarte y darte las gracias por tu palabra, la Santa Escritura inspirada por ti. Porque de ella, Señor, nos hacemos, nos fortalecemos y aprendemos, Señor, cómo debemos de conducir nuestra vida confiados en tu autoridad, tu poder, amor y gracia. Bendito seas, nuestro Dios. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos proveyó una salvación tan grande, dándose en sacrificio, muerte, resurrección, y está al lado y a la diestra tuya. Señor, te agradecemos. Tu pueblo hoy reunido en este domingo, queremos decirte gracias, Señor, por tu gracia y tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, voy a pedirles que vayamos al texto que hemos leído, Marcos 16, del versículo 8 al versículo 20, donde concluye este escritor sagrado, el escritor Juan Marcos, en ese texto hermoso que nos hemos aventurado a estudiar y a meditar en él en todo el año. Y hoy concluimos. Déjenme introducirme de esta manera, antes dándoles el título del sermón. La orden y mandato dados por Jesús. La orden
y mandato dados por Jesús. Doy gracias a Dios, mis hermanos, porque hoy concluimos con esta serie de sermones en el cual hemos recorrido todo el libro de Marcos. Y hoy en este texto específicamente ha habido algunos eruditos que han hecho algunos comentarios a favor y otros en contra en la originalidad de este texto escritural. Me refiero a Marcos 16, del versículo 8 al versículo 20. Ellos lo han clasificado como el final corto, que llega hasta el versículo 8, y el final largo del versículo 9 al 20, los cuales contienen la mayoría de los escritos. El Evangelio escrito por Marcos fue el primero en escribirse alrededor del año 70 o 71 antes de Cristo, después de Cristo. Posteriormente, Mateo, siguiéndolo el escritor Lucas, y el último, el escritor, el apóstol Juan, aproximadamente en el año 90 al 100 después de Cristo. Muchos escritores cristianos primitivos, hermanos, relacionan este pasaje en sus escritos. Lo dan por cierto. Esto muestra que los cristianos primitivos sabían sobre este pasaje en el Evangelio de Marcos y lo aceptaban como genuino y lo aceptaron como genuino. Ejemplo de ellos fue Papías. Se refiere a Marcos 16, 18. Él escribió alrededor del año 100 después de Cristo. Los primeros hermanos que se les llama apologistas, como Mártir Justino, cita a Marcos 16, 20 en el año 151 después de Cristo. Irineo escribe contra las herejías y él cita a Marcos 16, 13 y hace énfasis en ello aproximadamente en el año 180 después de Cristo. Otro fue Hipólito, que escribió un escrito muy afamado que es Pericrismaton. Disculpen la pronunciación. Cita a Marcos 16, versículos 18 y 19 en su homilía en contra de las herejías de Neutus. Él cita a Marcos capítulo 16, versículo 19. Él escribió mientras fue obispo de Portus en el año 190 al 227 después de Cristo. Luego los constitucionales apostólicos claramente aluden a Mateo 16, 15 en dos lugares y citan a Marcos 16, 16 rotundamente, aunque fueron escritos alrededor del finales del siglo III o principios del siglo IV. La abrumadora mayoría de los antiguos manuscritos sí incluyen este pasaje. Es muy poco probable que el Evangelio de Marcos terminara abruptamente en el versículo 8 del capítulo 16, con las mujeres simplemente teniendo temor, pero viendo una tumba vacía. Sin embargo, es posible que el final original del Evangelio de Marcos se hubiera perdido desde un principio. El notable erudito Gregorio Robertson escribió: es difícil creer que Marcos terminara su Evangelio con el versículo 8, a menos que él fuera interrumpido. Una hoja o una columna pudo haber sido arrancada al final del rollo de papiro. Pero más importante, hermanos, los primeros testimonios que tenemos de escritores como Irineo y otros argumentan que los cristianos primitivos aceptaban Marcos 16 del 9 al 20 como genuino, o sea, inspirado por Dios. Hermanos,
Nosotros creemos en la inspiración de los originales de las Escrituras, es decir, en el original de la pluma de los autores inspirados por Dios. No creemos en las copias de la Escritura. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo y es parte de nuestra proclama. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo que el mensaje de hoy nos lleva a revitalizar nuestra fe en la palabra inspirada por Dios. Y este pasaje, que ha sido por algunos menospreciado, nos trae bendición al pensar en la inspiración que Dios dio al escritor de su palabra, a los portadores de su Espíritu Santo, quien fue quien guió en toda experiencia, usando su personalidad y estilo particular de ellos, en este caso de Marcos. Quiero decirles, hermanos, que ya lo hemos comentado, que los escritores de la Biblia hubo reyes, sabios, pastores, campesinos, pescadores, todo tipo de hombre imperfecto, pero los guió a escribir lo que solo Dios quiso que escribieran y sellando sus labios e entendimiento cuando fue necesario, pero operando en ellos e inspirándolos con temblor y gran denuedo al compartir el deseo de Dios por medio de su palabra, y en su palabra y en espíritu, para que escribieran su palabra, y Él ha preservado su palabra hasta el día de hoy. Con solo el propósito es cumplido de parte de Dios, de que todo hombre crea en Jesucristo. Dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En primer lugar, hermanos, Dios en su palabra inspirada nos comparte de su propósito. Dios en su palabra inspirada nos comparte de su propósito. Mis hermanos, el versículo 8 de Marcos 16, que al texto dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Al parecer, hermanos, estas mujeres, al igual que muchos cristianos, hicieron las cosas al revés. Textualmente nos dice, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ni decían nada a nadie. Les dije la vez pasada que en griego es oudeni ouden. Ni decían nada a nadie. Ya mencioné en el sermón pasado que se quedaron temerosas, con miedo, y no compartieron por el momento lo que habían atestiguado, la aparición del ángel y lo que el ángel les dijo, pero también lo que vieron la tumba vacía. Ahora, en los siguientes versículos, y al igual que Mateo, Lucas y Juan, a su tiempo debieron de haber testificado, como lo atestiguamos en los evangelios, con sus escritos, de este evento extraordinario. Jesús ha resucitado, concluyendo con la ascensión y su gran promesa. Pero es importante que haya un orden y el Señor haya dejado una orden a sus discípulos. Marcos 16, 14 al 20 nos habla de esta orden y mandato. Mateo 28, 16 al 20 nos habla de la gran comisión y el mandato del Señor. Lucas 24, 36, 49 también, y Juan capítulo 20, 19 y 23. En resumen, los 4 evangelios hablan de id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La orden es id. ¿Quién dio la orden? Jesús. ¿A quién se la dio? A sus discípulos. ¿Cuál fue esa orden? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué fue lo que pasó? Este mandamiento no fue obedecido inmediatamente. Al igual que las mujeres salieron del sepulcro aquel día primero de resurrección. No decía nada a nadie, ¿se acuerdan? Después muchos de los discípulos permanecieron en Jerusalén. Algunos, algún tiempo, y fue únicamente hasta que la iglesia
fue perseguida, que comenzó a difundirse hacia el mundo el Evangelio. Comenzaron a compartir del Evangelio a otros, iniciando por los judíos. Pero se difundió la palabra de Dios y continúa haciéndolo todavía. Hoy, en nuestra generación, el Señor nos ha movido a predicar el Evangelio de una forma diferente a la que veníamos haciéndolo. Por medio de la pandemia, hermanos. Por medio de la tecnología. El Señor ha movido a su iglesia a predicar el Evangelio y a ir por todo el mundo y predicar. Hermanos, la orden, el mandamiento es el mismo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, está ordenándote a que vayas y prediques. Nos está ordenando que vayamos y prediquemos el Evangelio, las buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús. Y lo maravilloso es que al obedecerle, Jesús está con nosotros, confirmando su obra. Vayamos en pos de Jesús, dice nuestro lema. Vayamos en pos de Jesús. Les comparto que los libros más antiguos de que se tienen en la actualidad en el mundo son estudiados por la ciencia llamada crítica textual. La crítica textual, hermanos, es la ciencia que se encarga de determinar con la mayor certeza la originalidad de los libros antiguos, no tan solo de la Biblia, sino de todo libro antiguo. Pero nosotros nos referimos específicamente a la Biblia. Por ejemplo, hay libros como la historia de la guerra de Peloponcio. Esta guerra fue en el año 431 a.C. Y esta historia la escribió Tucídides. De este libro solo hay 8 copias, la copia más cercana a la original tiene 1300 años de distancia del original. Existen solo 8 manuscritos, copias, y el que está más cerca del original está a 1300 años de distancia. Tomemos nota, la historia de Heródoto, quien nació en el 484 a.C. y murió en el 425 a.C. Famoso escritor griego, que habla acerca de Creso, de Ciro, de Cambiasis, Esméridis, Darío y Jerjes, las batallas de Maratón, Termópilas, Artemisio, además de las luchas de los persas contra los griegos. Existen 8 copias y la copia más cercana al original está separada por 1300 años, hermanos. 1300 años de distancia. Sin embargo, cuando dicen los eruditos Heródoto dice, nadie lo pone en duda. Los anales del Imperio Romano, hermanos, escritos por Tácito, escritas en el año 116 después de Cristo. De los primeros 6 libros, existen del 1 al 6 una sola copia de 850, en el año 850 después de Cristo. De los libros 7 al 10 se encuentran perdidos, extraviados. De los libros 11 al 16 existen otro manuscrito, una sola copia, que data del siglo XI y está a 1000 años del original. Otro ejemplo es la Guerra de las Galias, escrita por Julio César, escrita entre los años 50 al 58 a.C. Existen 10 copias manuscritas que datan del siglo X y la copia más reciente fue escrita más de 1000 años más tarde. De la famosa Guerra de los Judíos, escrita por Flavio Josefo, en el siglo I, solo existen 9 manuscritos que datan de los siglos X, XI y XII. Pero ¿qué decir del Nuevo Testamento, hermanos? Existen 5800 manuscritos, es decir, escritos a mano, que datan del siglo II al siglo XV, antes de que se inventara la imprenta. Existen, dije, 5800 manuscritos. En cuanto que el escrito más reciente, escrito por el apóstol Juan, el Apocalipsis, se escribió a fines del siglo I, o sea, en el año 100 aprox. Por lo que décadas más tarde
se han encontrado 5,000 copias, 5,800 copias del Nuevo Testamento, sin contar con los manuscritos que tenemos en griego, que fueron traducidos del griego al latín, que son más de 10,000 copias, más de 9,300 manuscritos escritos en siriático, eslavo, gótico, etíope, copto y armenio. Lo que estoy, hermanos, diciendo es que tenemos más de 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento, por lo que pueden los eruditos, los científicos, analizar y estudiar la autenticidad y originalidad del Nuevo Testamento. Pero si esto no fuera poco, el Nuevo Testamento podemos construirlo, reconstruirlo con los escritos tan solo de los padres de la iglesia, que fueron escritos en el segundo y tercer siglo, que esto se podría reconstruir en totalidad del Nuevo Testamento. Porque por lo que los eruditos expertos, críticos textuales, no cristianos, nos dicen que el Nuevo Testamento se puede comprobar en un 99.99% su veracidad, su originalidad. Por lo que podemos decir con seguridad, los cristianos sí tenemos una escritura preciosa. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que tenemos la palabra profética más segura. 1 Pedro 1:19. La palabra profética conservada para bendición nuestra por parte de nuestro Dios, quien como al principio inspiró y guió a los escritores y hasta ahora, hasta nuestros tiempos, nos ha preservado su palabra, por lo que la confiabilidad es segura, hermanos. Por lo que este final largo de Marcos 16, 9 al 20 fue citado por algunos padres de la iglesia en el año 100 al 200. No pretendo ser un experto en el tema, solo cito lo que dicen en cuanto al final de Marcos. Final corto o final largo, hermanos, para mí en lo personal, me queda claro que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en este caso específico, con final corto, con final largo. Además, el final corto, Marcos, nos muestra la acción de la obra de redentora de Cristo. Pues Cristo vivió, murió pagando el precio por nuestros pecados, resucitando al tercer día, según las Escrituras, dejando concluida la redención y dándonos vida juntamente con Él, logrando la salvación que es en Cristo Jesús. Por otro lado, el final largo nos confirma junto con los demás evangelios, el evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan, lo que Marco nos escribe, la ascensión de Cristo, la ascensión de Jesucristo y la gran orden o mandato de Jesús el Señor. La comisión para la iglesia y para todos los discípulos de Cristo en todas las generaciones. Y hasta que Cristo venga, mis hermanos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayamos pues a Jesús y Él nos hará pescadores de hombres. Veamos en segundo lugar, hermanos, Marcos capítulo 16, versículos 9 al 11. En segundo lugar, hermanos, las primeras apariciones de Jesús y su propósito. Jesús aparece a María Magdalena para dignificar a la mujer. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Dice textualmente la palabra del Señor. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Queridos hermanas, Jesús y la Escritura les da un valor siempre digno a la mujer, en su creación y en su obra. Desde siempre, la mujer ha sido la bendición muy especial para la humanidad. De ella nació Jesús, el Salvador. Fue una de ellas que vemos, nos dice Marcos, apareció primeramente a María Magdalena.
el dramático encuentro de María con Jesús, quien ella primero pensó que era el jardinero, o sea, el hortelano. Vayamos al Evangelio, hermanos, y busquemos en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, el capítulo 20 de Juan, y leamos del versículo 11 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, la palabra de Dios dice que cuando oyeron que vivía Jesús, no le hicieron caso a María Magdalena. Jesús la envió a decirles a los discípulos que Él había resucitado de entre los muertos. En ese día su testimonio no sería tenido como confiable porque ella era una mujer. Y como les conté, en ese tiempo las mujeres, como muchos casos el día de hoy, se les discrimina haciéndolas menos. Pero para que las mujeres lo sepan, Jesús las dignificó y siempre les dio y enseñó a sus discípulos, tanto de ayer como de hoy, a apreciarlas y a tratarlas con dignidad, pues son hechas a la imagen y semejanza de Dios, tal como el hombre lo es. La Escritura nos dice en Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Nos lo enseñó Jesús, lo ratificó. Podemos ver el caso de la mujer samaritana, la mujer con flujo de sangre, las mujeres que seguían a Jesús con gran fidelidad y amor, entre ellas el caso específico de María Magdalena, quien dice Marcos que Jesús había echado de ella 7 demonios. Una mujer enormemente agradecida, pues había experimentado una nueva vida en Cristo, vida nueva, vida de libertad, libre de cautividad, de esclavitud, una vida que Jesús quiere que todo hombre y mujer experimente, libre de esclavitud, una vida que Jesús quiere que tú experimentes también, que experimentes el nuevo nacimiento que hay en Jesús, dador de vida. Jesús confió en ella al ser la primer testigo de su resurrección. ¡Qué privilegio tan enorme! Aún cuando los discípulos no le creyeron. Dice la palabra que no le hicieron caso, no le creyeron. Esto no mermó el gozo de saber que Jesús estaba resucitado. Estaba vivo, pues resucitó y reina por siempre. Hermanos,
A continuación, la Escritura nos presenta ahí Marcos, en el capítulo 16, versos 12 al 13, la aparición a dos discípulos que caminaban rumbo a Emaús. Dice la palabra al texto, pero después apareció en forma a dos de ellos que iban caminando, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ni aun a ellos creyeron. Tremendo, ¿verdad? Pero después apareció, dice la palabra, de otra forma a dos de ellos que iban caminando. Es notable, hermanos, este encuentro con Jesús, el resucitado. Está descrito con más detalle en Lucas 24, 13 al 27, donde dicen estos dos discípulos que ardía sus corazones cuando el Señor Jesús les hablaba y les abría el entendimiento para entender las Escrituras, las cuales daban testimonio y dan testimonio de Jesús el resucitado. Mis hermanos, ni aun a ellos les creyeron. Los discípulos no recibieron el testimonio de las mujeres, pero tampoco recibieron el testimonio de estos dos hombres. Ellos eran incrédulos, estos discípulos del Señor, esos 11 discípulos eran incrédulos de igualdad de oportunidades, tanto para hombres o mujeres. No discriminaban, sencillamente no entendían, no creían. Tal vez creían que solo a ellos se les manifestaría. Esto es pensar en forma muy egoísta y retrógrada. Es como aquellos que dicen que solamente ellos tienen la verdad. No. Estarían repitiendo el contexto judío de religiosidad. Por lo que el propósito de Jesús al aparecérseles y manifestárseles a dos discípulos que no eran de los 12, que quedaba de manifiesto que el evangelio era incluyente. No había acepción de personas para con Dios. Él no hace acepción de personas, por lo que el predicar el evangelio, al compartir de Jesús, hoy debe ser de la misma manera. No cerrar el evangelio a nadie, ni al más vil pecador, del cual dice Pablo, y yo lo secundo, él es el primero y yo soy el segundo, si no quiere dejarme ese lugar. No para presunción, sino para vergüenza, porque deudores somos a esa enorme gracia que el Señor ha derramado en nosotros. Nos ha dado vida, hermanos, salvación eterna en Cristo Jesús. Él no hace acepción de personas. Por eso, el Evangelio debemos de compartirlo hoy a toda criatura. No cerrar el Evangelio. Todos tienen cabida en el reino de Dios, en el Evangelio de Jesús. Dice su palabra en Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Déjame abrir este pequeño espacio. Y si tú, mi amigo, que me estás viendo y escuchando, o tú, mi amiga, no has invitado a Jesús a ser tu Salvador, en este momento puedes decirle, cerrando tus ojos, Señor Jesús, entra a mi vida y sálvame. Mira, escúchame bien. Permítele tomar el control de tu vida. Invítale a ser Señor y Dios de tu vida. Dile que estás arrepentido de haber vivido como hasta el día de hoy. Te aseguro que si haces así y eres sincero delante de Jesús, Él escuchó tu corazón y te acaba de otorgar la gran salvación. La salvación de tu alma, y te ha perdonado todos tus pecados. Quiero que sepas que hoy tu nombre fue escrito en el libro de la vida, y en el cielo
hay gran regocijo por cuanto te has arrepentido de tus pecados y Dios te ha perdonado todos tus pecados. Esto es el Evangelio de Jesús. Esta es la buena noticia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en Jesús. Marcos 16:14 nos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dice la palabra que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ellos pudieron haberlo hecho mejor. Ellos no entendían, pero ellos no podían escapar de la responsabilidad. Pero nuestro Señor es misericordioso y paciente para con todos nosotros. Pero no debemos eludir nuestro privilegio y responsabilidad. No debemos de decir no lo sabía. Jesús ha resucitado, por lo que veamos tres aspectos de la incredulidad. El no creerle a la palabra de Dios. En primer lugar, la incredulidad en el creyente es un pecado terrible. Lee Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es terrible no hacerle caso a la palabra de Dios. El Señor Jesús nos ordena, id y haced discípulos a sus hijos, a los creyentes en Él. Y no hacerlo, eso es pecado. La incredulidad en el no creyente es un pecado pesado y terrible para el incrédulo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La incredulidad en el no creyente lleva directo a la condenación. En tercer lugar, la incredulidad es un pecado inexcusable y malagradecido, el cual encierra a un hombre como un prisionero puesto en el calabozo más oscuro por parte de la ley, hacia una destrucción inevitable. Lee Gálatas 3:23. Pero antes, dice la palabra, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe iba a ser manifestada. Tengamos cuidado y creámosle a la palabra de Dios. Vayamos al tercer punto, hermanos. En tercer lugar, hermanos, la orden y comisión dadas por Jesús a los suyos. La orden y comisión dada a los 11 y a todos los discípulos de Jesús. Marcos 16:15-18. Dice la palabra del Señor textualmente, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Brevemente, hermanos, vemos el gran mandato. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este era un mandamiento, no una sugerencia. Dice un teólogo, Iróncides, el interés en esparcir el evangelio no es una elección. En la Universidad de la Gracia de Dios es algo en lo cual se espera que se gradúe cada discípulo de Cristo. Es decir, no hay otra. Si eres cristiano, debes de esparcir el evangelio.
En otras palabras, debes hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús. La idea de fe que debe de ir por todo el mundo no era parte de la forma de pensar de los judíos en los días de Jesús. Tampoco era parte de la manera de pensar del mundo pagano de entonces. Fue una idea revolucionaria y sigue siendo una idea transformadora y revolucionaria. Fue por primera vez vislumbrado el mundo globalizado. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Una idea que solo Dios, lleno de amor, misericordia y gracia, pudo sembrar en los corazones de los que han y siguen creyendo en Jesús resucitado. Él nos pone en nuestro corazón el deseo de compartir a otros de Jesucristo. Es por eso, mi hermano, que de dentro de ti brota el deseo de compartir a otros el amor de Jesús. Aunque tenemos estorbo, por lo que hay que acudir a Jesús, vayamos a Jesús y Él nos hará pescadores de hombres, dice nuestro texto, lema en todo el Evangelio de Marcos. Este mandamiento no fue obedecido inmediatamente, ya que los discípulos permanecieron en Jerusalén, y fue únicamente hasta que la iglesia fue perseguida para que comenzara a difundirse hacia el exterior, hacia el mundo. Mis hermanos, el enemigo de las almas quiere que permanezcas callado, que seas mudo, que a nada ni a nadie le compartas de las buenas nuevas de salvación que solo Cristo ofrece. No calles. Vamos en pos de Jesús y lograremos como se logró en aquel entonces y se difundió por todo el mundo antes conocido. Se proclamó con denuedo renovado y continúa haciendo el Señor su obra. Jesucristo operando en el corazón y mente de sus discípulos genuinos, verdaderos y comprometidos. Por lo que gocémonos, hermanos, y participemos de las buenas noticias en Cristo Jesús. El Jesús vivo y resucitado. Jesús en el cual hay salvación. No callemos, sino hablemos, compartamos, divulgamos, pregonemos este hermoso mensaje de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra de Dios. Esta era una promesa combinada de salvación y advertencia. Jesús no dijo que la condenación pertenecía a aquel que no se bautizara. No, hermanos. Solamente a aquel que no creyere. El que no creyere está condenado. Una lectura superficial de Marcos 16, 15 y 16 sugeriría que los pecadores deben de ser bautizados para ser salvos. Pero esta mala interpretación desaparece cuando descubres que el énfasis está en el creer en Cristo. Si una persona no cree, él es condenado, aún haya sido bautizado. Juan 3:18 nos lo confirma y dice, el que en Jesucristo cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, el bautismo es solamente una ilustración, es un ejemplo de la vida nueva que Cristo nos ofrece, que hemos muerto al pecado y hemos nacido a una nueva vida en Cristo, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Por eso el cristiano vive en la resurrección de Jesús. Así que la salvación descansa en el creer en Cristo, no en el bautismo. Repito, el bautismo es solamente una ilustración, un ejemplo de la vida nueva, no los medios para asegurarla. Jesucristo es el único que da y otorga salvación. Al mismo tiempo, sería erróneo pensar que en el bautismo no importa, no es esencial. Claro que sí es importante, hermanos. De hecho, es la segunda, una de las ordenanzas que el Señor Jesús nos da.
a su iglesia. Quizás no sea esencial para la salvación, pero es absolutamente necesaria para la obediencia. Así es que si tú ya has creído en Jesucristo, debes de ser bautizado por obediencia a Jesús. Jesús dijo que el creyente sea bautizado y debes de obedecerlo. Por lo tanto, el creyente debe de hacerlo. Se convierte en esencial tan pronto como Jesús lo ordenó. Es por eso la primera ordenanza de la iglesia del Señor. Y dice el texto sagrado, y estas señales seguirán. Jesús les dio a sus discípulos una promesa de poder divino y protección. Esta promesa debe ser entendida en el contexto de los peligros inherentes al llevar el evangelio por todo el mundo. Así como Pablo fue mordido por una víbora y también fue preservado en la isla de Malta, ¿se recuerdan allá Hechos 28 del 1 al 6? Jesús nunca tenía la intención de beber veneno o de manipular víboras para que fuera una prueba específica o medio de fe a los creyentes. Es una aberración pensar eso. Jesús, en su palabra, es muy clara. Iba a haber cosas que el Señor Jesús iba a hacer, prodigios y milagros a través de sus discípulos. Hubo un tiempo donde los discípulos sanaban, pero eso cesó. Hubo un tiempo en que hablaban en diferentes lenguas. ¿Se acuerdan allá en Pentecostés? Cuando los discípulos hablaron bajo la influencia y el poder de lo alto, hablaron a los judíos de todas las nacionalidades en su idioma y les entendían. Era manifestación especial del poder de Dios. Eso fue dones de inicio de la predicación del evangelio. Dones de señal que ya cesaron, hermanos. Pero eso no quiere decir que nuestro Dios no hace milagros. Al contrario, Él, cuando en su soberanía lo dicta, hay milagros portentosos todavía. Y seríamos unos mentirosos e ignorantes si negáramos esto. Mi Cristo sigue haciendo milagros y prodigios. Mi Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la iglesia dice amén, hermanos. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Ahora en Marcos 19 al 20. Los últimos 2 versículos de este precioso libro que escribió Juan Marcos. Jesús asciende, los discípulos trabajan, esa es la esencia. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Termina el texto. Dice, fue recibido arriba en el cielo. Es importante que Jesús dejara de estar en la tierra, en su presencia corporal. Jesús debía ascender para que bajase el Espíritu Santo, el que está con nosotros, sustentándonos, guiándonos a toda verdad, confirmando su palabra, haciendo prodigios y milagros, preservando al mundo, hermanos, cuidando a su iglesia. Para que esa confianza fuera puesta en el poder y ministerio del Espíritu Santo, Jesús tuvo que ascender al cielo. Jesús se adelantó a preparar un lugar para ti, dice Juan 14:3, y para todos los que creemos en Él. Hacer intercesión por nosotros, Romanos 8:34, y dar dones a los hombres, Efesios 4:8. Se sentó a la diestra de Dios. Se dice que Él se sentó a la diestra de Dios para distinguirle de toda la creación, de los ángeles, cuyos lugares son lugares de ministros, de servidores. Dice la palabra, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Esto significa que ellos no permanecieron juntos para bendecirse unos a los otros. Ellos salieron. Los seguidores de Jesús deberían de ir unidos
pero se unen para equiparse adecuadamente para salir y tocar a un mundo necesitado de Jesús. Quiero que sientan que esto no es el final, hermanos. Ya terminó el capítulo 16 de Marcos, pero no es el final. Aunque pueda ser el principio también de una vida que solo va a oír sermones. No, no debe ser eso. Debemos esparcir tan ampliamente como podamos la palabra de Dios, para que recibamos la bendición y que reciban otros la bendición que ya obtuvimos nosotros. El momento en que encuentras la luz y te das cuenta que el mundo está en oscuridad, corre con tu brillo y dale a alguien más de esa luz que es Cristo. Dijo el Señor Jesús que nosotros somos la luz del mundo. Hermanos, compartamos de esa luz. Compartamos de Cristo. Que este término de estudio y de meditación en Marcos nos haya llevado a reconocer a Jesús con su autoridad y poder sobre todo lo creado, con su autoridad y poder sobre la muerte, porque Él resucitó y ese poder está disponible para sus hijos, los que creemos en Él, para gloria de Dios Padre y para bendición de todos aquellos que están alrededor nuestro. Prediquemos, proclamemos a Jesucristo vivo y resucitado hasta que Él venga. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.